Buenas, este es como el quinto intento que hago de esta grabación y espero que ahora sí salga del carajo. Realmente me quería presentar, mucho gusto, mi nombre es Edwin Villamizar Suárez, de profesión soy licenciado en Química en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pero de vocación soy educador y como educador siento que es mi deber presentar una serie de reflexiones de manera humilde frente a lo que estamos viviendo en un momento político. Quiero que tengan claridad que esto no es una cuña política, no le voy a hacer propaganda al uno o al otro, solo quiero explicar desde mi perspectiva el momento contextual en el que estamos viviendo ahorita en este preciso siglo XXI por las carreras políticas presentes. Así que sin más preámbulos, quisiera compartir con ustedes un humilde texto que he hecho, porque pues para mí es más fácil a veces leer lo que hago y explicarlo para que, pues no sé, suscite un poco la reflexión en ustedes, en los que han sido mis estudiantes, mis colegas, mis amigos, mis compañeros. Ustedes saben que yo soy así, discúlpenme la introducción toda loca al video, pero es que si no la hacía así sentía que tenía mucha tensión y me sentía muy cuadriculado. A cambio así es más bacano. Listo, para ustedes este texto dice algo así: sobre tú y yo. Los temores al cambio y el cansancio frente a la injusticia nos han llevado a este fenómeno a una curiosidad política sin precedentes con una gran incertidumbre, donde mostramos lo más duro de nuestra cultura, una basada en el odio, en la supremacía de las ideas radicales, una donde las impresiones tenues se convierten en verdades. Estas verdades generan disputas. De repente, las redes sociales se convierten en gestores antisociales, en manzanas de la discordia, donde la pasión mueve más que la razón, donde el debate se da en memes, pero los verdaderos ejes de importancia se pierden. En una era donde la información es tan abundante como aquellos que la producen, la alteración de datos y de fórmulas es tan fácil como maquillar los datos de un informe de laboratorio en el colegio. De nuevo la incertidumbre aparece y la angustia nos envuelve. La rabia como emoción primitiva hace una puesta en escena y nos da toda la confusión que tenemos hoy día. Para aliviar dicha incomodidad, es necesario explicar de manera muy lúdica y con una amplia pedagogía qué y cómo se debe hacer para discernir frente al sí o no a las opciones políticas presentadas. Pero para ello hay que educar para el respeto y la tolerancia frente a la diversidad de ideas y comprender que algunas ideologías radicales son selectivas y lexivas y que deben ser discutidas con sumo cuidado. Pero en un país que, como dice Julián de Zuviría, solo el 1% de la población juvenil sabe leer críticamente, la emoción guía a la acción y poco a la razón. Por ello quisiera terminar esta humilde reflexión con la siguiente frase: si se educa al niño para no castigar al hombre, hay que reeducar al padre para que no castigue al hijo. He aquí el verdadero poder transformador de la educación. Muchas gracias. Bueno, pero como buen pedagogo, debo explicar qué es lo que acabo de decir en ese texto por si de pronto no quedó muy claro. Entonces quería mostrarles aquí una serie de apuntes, mamarrachitos que yo hago ahí diciendo mis cosas, bla, 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 ¿sí? Donde quisiera decirles por un momento que las conclusiones o los fenómenos que he notado actualmente son los siguientes. Empecé a mirar y me di cuenta que tenemos en este momento, querámoslo o no, una política dividida y polarizada. A pesar de que hay muchas opciones políticas, lo que me he dado cuenta por los medios masivos de comunicación y por las redes sociales es que estamos polarizados, estamos divididos. Para nadie es un secreto que los candidatos más fuertes son Iván Duque y Gustavo Petro. Ellos dos son, como digamos así, la manzana de la discordia de la cual estaba hablando y bajo la cual las redes sociales se vuelven en agentes antisociales de nuestra sociedad. Pero básicamente ellos ni siquiera se vuelven así, son las personas que las usan para tales fines. Entonces, digamos que con el candidato Duque la línea es de certidumbre, certeza, de un direccionamiento así como lo hemos venido manejando. Y con Gustavo Petro es el temor al cambio, la aberración, el miedo y
por otra parte, la injusticia auspicia a que esa línea que tenemos ahí donde está el señor Iván Duque y todo eso, que tanta gente lo apoya y pues tienen sus razones, el candidato Gustavo Petro adopta otra posición por los jóvenes que están agotados de esa injusticia social que se vive y adopta su discurso y sus políticas a dar satisfacción a esas necesidades presentadas. ¿Listo? Me puse a hacer el ejercicio como me lo recomendó un buen amigo. Me dijo, hombre, si usted no sabe qué decidir, póngase a leer el plan de gobierno de uno y del otro. Y yo, listo, me puse a hacer la tarea juiciosito y cuando me di cuenta, me di cuenta, valga la redundancia, que, hombre, desconozco muchas cosas de los planes de gobierno y ya leyéndolas desconozco términos técnicos que aplican, términos económicos sobre la rentabilidad, sobre las tasas representativas, sobre lo que significa, por ejemplo, gravar el petróleo, sobre lo que significa, por ejemplo, disminuir el IVA, el 16%, sobre lo que significa, por ejemplo, dar alimentos a los niños más pobres, sobre lo que significa, digamos, dar cadena perpetua a violadores y torturadores de niños en general. ¿Por qué me surgen tantas dudas? Porque una, hay un desconocimiento, o sea, me di cuenta que ignoro bastantes cosas, pero no solo yo, me di cuenta que muchos colombianos ignoramos cómo funciona nuestro país, ¿sí? Y creo que ese es uno de los principales ejes de disrupción, de ruptura de este fenómeno que estamos viendo hoy en día. Y ese es uno de los principales impulsores de ese fenómeno social, que es que no sabemos mirar cómo es que funcionan las cosas en el mundo. Y de hecho, alguna vez en un documental llamado Antes de que sea tarde, decía, a mucha gente no le interesa cómo funcionan las cosas, solo le interesa que sean eficientes o no y si le afectan o no. Parece una posición muy egoísta, pero es que en un país de 50 millones de personas que somos ya hoy en día, ¿cómo carajos ponernos a todos de acuerdo? Es muy difícil, muy berraco. Entonces uno puede decir, cada comunidad tiene sus necesidades, cada comunidad las manifiesta y mira si de alguna otra manera esas propuestas corresponden o no a las necesidades de las comunidades. ¿Sí? Para eso hay una estructuración entre alcaldes, ediles y cómo es como una pirámide de poder. Donde se supone que uno también elige representantes a la Cámara, que lo representan a uno, supuestamente, para que ellos hagan ese trabajo, ¿no? Por eso las elecciones del 11 de marzo eran tan cruciales. Ahora bien, pues tenemos toda esta mezcolanza de cosas ahí que uno dice, hombre, pero yo ¿para dónde agarro? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Uno, lo que yo hice, pues fue empezar a mirar cómo funcionan las empresas acá en Colombia hoy en día, cómo es que construir empresas si se puede, no se puede, qué normas la atribuyen, qué normas no la atribuyen, la cantidad de impuestos que tienen que pagar las empresas es brutal. Los invito a que lean sobre los impuestos que tienen que pagar para formar empresa. Esa jugada es brutal, usted se queda asustado cuando lee esos datos y usted dice, hombre, ¿cómo así? O sea, yo no sabía que las empresas, digamos, que un trabajador que gana el salario mínimo le cuesta 1.250.000 pesos mensuales a una empresa. A lo que me refiero, ¿sí?, es que hay que también mirar cómo se puede ayudar desde la comunidad a que ese tipo de cosas no se den, ¿sí? A que no se den ese tipo de malversaciones, de malinformación. Hay que también entender cómo es que si se propone algo, cómo se puede cumplir, porque es que, mire, prometer cosas es muy fácil, pero hay que mirar que, o sea, aquí en Colombia no se le puede dar gusto a todo el mundo, aquí en ninguna parte del mundo no se le puede dar gusto a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces hay que entender que hay que sacrificar cosas uno para el bienestar general, y eso es algo que se nos ha olvidado muchísimo. Se nos ha olvidado que a veces hay que dejar cosas para obtener algo más grande, algo más próspero. Sí, el problema de aquí es que nadie quiere soltar lo que tiene, lo poquito que agarras como que es mío y al resto que se joda y como es miércoles, como cuando usted coge una silla y no se la cede a nadie así porque usted dice esta silla es mía y no es azul y yo no se la doy a nadie, hijo de pucha, porque es mi derecho constitucional. Pero hombre, a veces sí nos sacrificamos y todos construimos una mejor ciudad. A partir de nuestras pequeñas acciones lograremos acciones constructivas más grandes. ¿Sí? En últimas, lo que quería decir ya con esta reflexión para no hacerla muy extensa, es que vea, por ejemplo, la frase que dije al final sobre educa al niño para no castigar al hombre, pero también reeduca al padre para que no castigue a su hijo. Es porque, sí, todo el mundo le apuesta a la primera infancia, pero los adultos, ¿qué?
O sea, a los grandes, a las personas que sí, sus concepciones mentales son más difíciles de cambiar, pero no imposibles, o si no los conferencistas se quedarían sin trabajo. Cuando tanto adulto y tanto padre de familia va a charlas donde valen mucho dinero para tratar de que le den solución a problemas que ellos no son capaces de solucionar, que le den una guía, una luz. Por eso el coaching y todas esas estrategias nuevas de enseñanza, porque finalmente son guías y orientaciones que desde siempre han existido, ¿sí? Se convierten en tan populares y generan tanto rubro, porque desafortunadamente la educación se desligó, que es para todo el mundo y uno siempre debe aprender y siempre debe estar en constante medio de aprendizaje, como yo lo hago hoy en día. Debo decir, ya para terminar, si usted ha llegado hasta el punto de este video y no se ha aburrido, le quiero agradecer profundamente de corazón haber escuchado mis reflexiones. Si ve que cometí algún error o que de pronto debo mejorar algo, le agradecería mucho que en sus comentarios de manera muy respetuosa me colaborara con eso. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si lo puedes compartir, si consideras que es necesario compartirlo al mundo, te lo agradecería mucho, me ayudarías muchísimo. Muchas gracias a difundir el conocimiento, a hacer de este una opción mejor, y pues ya saben, hay que leer, instruirse, pero hay una cosa sobre todo, no se sobresature de tanta información, eso es malo. Muchísimas gracias. Éxitos.